Hola gente de YouTube. Hoy les traigo mi primer creepypasta. Antes que nada quiero aclarar que este creepypasta lo inventé yo, basado en un sueño que tuve. Bueno, comencemos. Se acabó. No puedo soportarlo más. Ha llegado la hora de que se lo cuente a alguien, porque ya no puedo más. Mi nombre es Rich y tengo 15 años de edad. Mi historia comienza en una humilde casa en un área no muy poblada. Vivía con mis padres y hermanos. Un día mi madre empezó a trabajar y estaba algo lejos donde ella trabajaba. Por eso ella llegaba muy tarde, por lo tanto mi padre tenía que cuidarnos ya que él se desocupa rápido del trabajo. La verdad, ni siquiera sé de qué trabajaba mi padre. En ese entonces yo tenía 6 años de edad cuando empezaron los problemas. Aquel año cuidé de una perrita que a los pocos meses tuvo cachorros. Los cachorros no tenían pelo y sus venas estaban a la vista, su piel era de un tono rojizo. Como ya dije, solo tenía 6 años y no sabía lo que eso significaba. Cuando me acerqué para verlos mejor noté que la perrita los mordía y traté de salvarlos. Primero agarré a uno, pero antes de que pudiera levantarlo completamente la perrita lo agarró de su cabeza usando sus colmillos. Y entonces, sin saber lo que pasaría, tiré para mi lado intentando liberar al cachorro, pero lo que pasó fue que sin querer hice que le arranque la cabeza al cachorro. No lo soporté, mis ojos se llenaron de lágrimas y solté el cuerpo del pequeño animal y grité como condenado y el cuerpo seguía moviéndose. Corrí a mi habitación mientras gritaba. Mi padre dijo que me callara porque los vecinos pensarían que me estaban maltratando. Al rato me tranquilicé un poco, pero seguía llorando. Al rato llegó mi madre y me explicó que los animales habían nacido prematuros y que su madre los tenía que matar para que no sufrieran. Esa vez fue la primera en que reflexioné que a veces hay cosas peores que la muerte misma. Un año después la perrita tuvo otros cachorros, pero esta vez los descuartizó. Aquel día salí al patio y vi una pelotita que se me hacía bastante rara y la levanté. Al mirarla bien noté que se trataba de la cabeza de otro cachorro, pero esta vez era más prematuro, además ya estaba en descomposición. Y al darme cuenta la tiré al piso y volví a salir corriendo mientras gritaba. Después de eso me puse a pensar: ¿por qué me seguía pasando esto? Casi siempre tengo que oler la putrefacción. Ya me he acostumbrado al olor de la muerte. ¿Por qué tengo que ver esto? Y me hice 1000 preguntas más, pero no tenía respuesta. Y así fueron pasando los años y vi cosas iguales o peores. A los 13 mi padre me pidió que le ayudara a atrapar a la perrita ya que él la iba a abandonar. Yo no estaba de acuerdo, pero no podía hacer nada y en unas semanas la perrita tendría cachorros de nuevo. Entonces construí una jaula hecha con los pocos recursos que tenía y luego logramos atraparla, pero ella se liberó. Y comenzó a gritarme mi padre. Me dijo que era un inútil como era su costumbre. Pero esta vez no me castigó a mí sino a la perrita. Mi padre agarró una varilla de metal grande y gruesa. En ese momento pensé que por fin se tomaría la molestia de matarme y acabar con mi sufrimiento. Pero no me pegó a mí sino a la perra y esta cayó tendida en el suelo retorciéndose de dolor hasta que dejó de moverse. Pero pocos segundos después, de sus partes íntimas salía mucha sangre y salieron los cachorros muertos. Yo me puse a llorar, pues por culpa mía mi mascota había sido asesinada por mi padre. Pero el año siguiente, ya más que miedo, le tenía odio y rencor a mi padre. Solo que esto lo escondía bajo una cara de tonto. Cada vez que lloraba me tenía que ir a esconder en el baño, ya que a la habitación que tenía ahora dormía su hermana, quien era mi tía. Un día me hizo algo tan malo con lo que me dijo que experimenté un nuevo sentimiento que jamás había sentido antes. Y me pregunté a mí mismo: ¿qué era esto que estaba sintiendo? ¿Acaso era odio puro? Puedo sentir cómo se quema mi alma. Esto es demasiado odio para una persona. En ese momento me invadió un deseo de apagar la luz del baño y quedarme a oscuras. No me pude resistir y lo hice. Cuando me miré al espejo en la oscuridad, empecé a ver una silueta negra que me susurraba. Yo no podía entenderle lo que decía, solo escuchaba: Ax, Ax, Ax. Y solo repetía eso. Me seguí mirando al espejo y noté que mis pupilas eran redondeadas por el color blanco. Me asusté y salí del baño y lo primero que hice fue verme en otro espejo, pero no tenía nada raro. Quizás lo había imaginado todo. Pero no fue así.
Luego de ese suceso empecé a tener sueños muy raros y pesadillas muy feas, e incluso empecé a ver cosas raras aún estando despierto. Cuando estaba cerca de personas que me desagradan tenía una extraña sensación como si volviera a susurrarme, pero no escuchaba nada. Un día tuve una pesadilla muy fuerte y cuando desperté volví a escuchar esa voz, solo me llamaba al baño de nuevo. No tuve otra opción. Mientras más me negaba más fuerte, lo escuchaba y eso me provocaba un fuerte dolor de cabeza, así que decidí hacerle caso. Me metí en el baño y apagué las luces y le pregunté qué demonios quería de mí. Pero él seguía repitiendo ax ax ax. Yo tomé coraje y le dije que no lo entendía y él dijo no importa, ya lo entenderás, vendré por ti. Pasó un día y no lo vi, pero la noche siguiente volvieron las alucinaciones, pero esta vez eran mucho más reales. Me levanté de mi cama, que ahora estaba en un rincón al lado de la puerta, miré por la ventana y vi el cielo completamente nublado y rojo, lo que no era normal ya que era de noche, y empecé a ver un enorme remolino de tierra que se acercaba. El remolino traía piedras y hacía mucho ruido. Primero me asusté mucho, pero noté que nadie más que yo podía escucharlo ya que el resto de la familia seguía dormida, y así me di cuenta que solo era una alucinación y volví a dormir. Al estar dormido soñé con esa sombra de nuevo y no podía respirar pues me estaba asfixiando con la almohada. En ese momento creí que iba a morir, pero logré soltarme y esa sombra me preguntó: ¿por qué te resistes? ¿No era eso lo que querías? ¿Morir como el cobarde que eres? Yo no le respondí pues no sabía qué responderle. Y él dijo: ah, ya entiendo, tú tienes el alma llena de odio. Por eso ya no quieres morir, ahora quieres dejar de sufrir y hacer que el resto sufran. Tú quieres ver que ellos sufran tanto como tú o incluso más. Tu alma debe verse negra y putrefacta, niño. Y luego desperté y la sombra se había ido. Pasaron 4 meses y el dichoso suceso seguía repitiéndose. Aquella sombra venía muy seguido a intentar matarme con la almohada. Yo no le permitía matarme pues gracias a mi deseo imponente de venganza él no podía matarme. Un día él me volvió a obligar a meterme en el baño a oscuras y como siempre yo le hice caso. De nuevo él solo repetía ax, 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 y luego me preguntó si ya lo entendía. Yo le dije que no, y él volvió a repetirlas, ax, 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 hasta que capté el mensaje, y le dije: todo este tiempo quisiste decir asfixia, y la sombra solo desapareció. Los días siguientes desde mi último encuentro con la sombra me cambiaron mucho. La palabra asfixiar no salía de mi mente. Cada noche me quedaba despierto un rato, más que todos en la casa, y me ponía a acecharlos mientras dormían, y ver las almohadas me causaba ansiedad. Una noche no pude contenerme más y mientras acechaba a mi hermanito de 3 años, lo asfixié con su propia almohada. A la mañana siguiente mis padres se dieron cuenta que aquella mañana era la más triste de todas sus vidas. Nadie sospechó que fui yo porque acomodé de nuevo a mi hermanito como si nada hubiera pasado. Después de eso me puse a pensar: ¿por qué no me siento triste? ¿Por qué no siento remordimiento? ¿Acaso mi hermanito no me importaba? ¿Son reales todas las cosas que veo y escucho? Y seguí así por un buen rato hasta que llegué a la conclusión de que él no me importaba. Llegó otra noche de acecho. Esta vez traté de poner más esfuerzo en contener mis impulsos homicidas. Lo hice bien hasta que llegó la sombra, y me empezó a hablar y a molestar y me dijo: ¿por qué te contienes? ¿Qué acaso no quieres realizar tu venganza? Yo no le contesté, pero él empezó a llamarme cobarde. En ese momento le dije: si eres real, pruébalo. Y él me respondió: ¿a qué te refieres, niño tonto? Y le dije: mira en lo que estoy pensando, y si no cambias de opinión te dejaré matarme. Y la sombra aceptó el trato. Después de eso la sombra me dijo: pero si tú ya estás muerto por dentro, ahora déjame matarte. Me arrepentí de la propuesta que le hice y no lo dejé. Realmente se enojó mucho y empezó a susurrar de nuevo: ax, 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 ax. Entonces ya no pude contenerme más. Y asfixié a toda mi familia, comenzando por mi padre. A él lo asfixié con su sucia almohada y que además olía peor que la putrefacción. Mi padre estaba tan alcoholizado que aunque intentó defenderse, lo logré asfixiar con gran facilidad. Aquel momento sí que lo disfruté. Lo único que contenía era la emoción, por fin me había deshecho de él. A mis hermanos solo los asfixié de la misma manera en que asfixié al pequeño. Y por último a mi madre. A ella la asfixié con mi almohada y le dije: buenas noches, mi reina. Pero yo no acabé mis homicidios ahí. Ahora me meto en las casas de mis víctimas sin ser detectado por ninguna alarma, para luego asfixiarlas con sus almohadas. ¿Quieres que te dé un consejo?
Nunca duermas con almohada porque harás mi trabajo mucho más fácil. Te deseo un lindo sueño, y una desgarradora pesadilla. Por fin se terminó. Me llevó 2 días hacerlo. Si se pregunta, los dibujos hechos en Paint los hice yo. Por eso están tan feos. Y bueno, gente, comenten qué les pareció mi primera creepypasta. Si te gustó, dale manita arriba y recuerda que al suscribirte me haces feliz. Y si te da la gana, compártelo con tus amigos. Que tengas un lindo Halloween si en tu país sí lo celebran. Por desgracia en el mío no. Me despido desde el país más narizón del mundo. Adiós.